los títulos que tenemos en nuestra Biblia no son inspiración divina. Hacen parte del ministerio de unos hermanitos llamados los masoretas, que decidieron que el texto bíblico en bloque, así conciso, era muy difícil de interpretar. Entonces pusieron títulos y pusieron capítulos y versículos, pero el texto venía como un bloque sólido de pensamiento. Entonces el título que Isaías le pone no es una nación pecadora, sino que es este primero: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Vamos a estar, mis hermanos, entrando en los 31 versículos de este capítulo, pero siendo una porción larga, extensa, aparte de eso es profética, y los profetas hablan con un lenguaje que nosotros casi no manejamos, utilizan términos arcaicos que para nosotros son no tan familiares, aparte de eso son figurativos, y aparte de figurativos son proféticos, y aparte de proféticos son poéticos, porque los profetas mezclan todo esto. Entonces todo eso representa una complejidad en la interpretación, y pensando en eso lo he dividido entonces en bloques, y a esos bloques yo le he puesto títulos que nos ayuden a seguir el hilo de lo que el profeta va diciendo. Entonces le puse un título al título, y es una época de ingratos recuerdos. ¿Por qué empezamos de esta manera? Dice visión de Isaías, hijo de Amós. Desde ya podríamos empezar aclarando que eso es el capítulo 1, versículo 1 del libro de Isaías. Desde ya podríamos empezar aclarando ¿qué es un profeta? ¿No? Porque empieza diciendo visión de Isaías, y decimos que Isaías es un profeta, y la palabra profeta es una palabra que utilizamos en nuestro ambiente, es una palabra que utilizamos nosotros en una esfera que no es necesariamente teológica ni estudiosa, la utilizamos. Y cuando nosotros decimos profeta, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Cómo lo definimos? ¿Qué es un profeta? Correcto, o podríamos decir, algunos dirían, alguien que predice el futuro, ¿no? Alguien que predice el futuro. Y ahí ya empezamos a equivocarnos, porque esa palabra que nosotros utilizamos como profetas, de hecho, entre otras cosas, es una palabra griega, significa profetés, y la palabra que está utilizando aquí, la palabra del Señor, es una palabra hebrea, y de hecho la palabra que identifica a Isaías es una palabra hebrea, y es Naví. Naví, a grosso modo, de manera muy resumida, para no entrar en eso, significa alguien que habla de parte de Dios. ¿Sí? Pero claro, a nosotros nos gusta, y al mundo hoy en día le gusta mucho la profecía, ¿no? Ir a que le digan, no, es que vas a ir en este viaje, va a pasar tal cosa, o ahorita vas a entrar y tu futura esposa va a llegar con un vestido azul, y tu futuro esposo va a llegar en una Land Rover. A la gente le gusta ese tipo de cosas. Pero la Biblia no enseña eso de un profeta, y vamos a ver que aquí Isaías está profetizando, y está profetizando de cosas que están pasando en ese mismo momento, allí. Es la palabra de Dios para su pueblo hoy. Hay profetas que profetizaron cosas del futuro, sí, pero esa no es la razón fundamental, ni su función fundamental como profetas. La función fundamental es hablar de parte de Dios, ¿sí? Y empieza diciendo, visión de Isaías, entonces, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Eso ya nos deja pensar mucho acerca de por qué es una época de ingratos recuerdos, porque eso ya es un hecho. ¿Por qué dice Judá y Jerusalén? ¿Por qué no dice Israel? Porque eso nos está recordando la realidad de que el reino del Señor ha sido dividido. Acuérdense, Salomón pecó delante del Señor porque tuvo muchísimas mujeres, desobedeciendo el mandato de Dios. Y el Señor le dijo, por cuanto fuiste guiado por tus mujeres a adorar muchísimos dioses, el reino se va a dividir, pero por amor a David no lo voy a hacer en tu mano, sino que va a ser en la mano de uno de tus descendientes. Nace Jeroboam, y en la mano de Jeroboam llega el profeta, rasga su vestido, y tenemos la división del reino en dos: reino del norte, reino del sur. ¿Sí? El reino del norte, recordarán ustedes, tenía 11 tribus, y el reino del sur solamente uno, la tribu de Judá. Por eso se llama el reino del sur Judá, porque era la única tribu que estaba allí. Capital de Judá era Jerusalén, por eso Judá
y Jerusalén. Por eso no dice Israel, porque Israel es el reino del norte y la capital de Israel es Samaria. Entonces, desde ya esto nos recuerda, hermanos, que esto es una época de ingratos recuerdos. Nos recuerda que el pueblo está dividido. Nos recuerda que el pueblo moralmente está por el piso porque han desobedecido a Dios. Nos recuerda que el pueblo, en cuanto a comunión con el Señor, cero. En cuanto a estar en los estatutos de Dios, cero. En cuanto a genuina adoración, cero. Geográficamente es una época de ingratos recuerdos. Moralmente es una época de ingratos recuerdos. Escrituralmente, en cuanto a comunión, en cuanto a mandamientos de parte del Señor, es una época de ingratos recuerdos. Y se da en un periodo específico. ¿El profeta está adivinando el futuro? No, está hablando en un periodo específico de reyes específicos en Judá. Y son esos reyes Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Y a partir del versículo 2, podemos seguir, hermanito. A partir del versículo 2 al 4 nos deja ver un poquito más el reclamo, el reproche de parte de Dios. Y dice: oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Qué nos deja, mis hermanos, entrever esto del reproche de Dios al pueblo? Entienden más los asnos que ustedes. Es lo que dice ahí. Yo crié este pueblo, dice el Señor. Mire, yo a ustedes los crié, fui su padre. Los engrandecí. Y entienden más los burros. Entienden más los asnos que ustedes. Y yo los crié. Es lo que está diciendo el Señor. A manera de paréntesis, sé que muchos aquí son padres, y sé que muchos padres al ver que sus hijos no toman decisiones acorde a la crianza que ustedes les dieron, se dan golpes de pecho. ¿Y qué estoy pagando yo? ¿Qué hice yo? ¿Por qué este muchacho es así? Hermano, no piense eso. A Dios le hicieron lo mismo. Él crió hijos, y estos hijos no le conocían. ¿Qué implicación tiene, mis hermanos, las palabras que tiene el versículo 4 cuando dice: dejaron a Jehová, se volvieron atrás? Dejar a Jehová y volverse atrás. ¿Qué implicación tiene eso? ¿Cómo le llamamos a eso hoy en día en un lenguaje más popular? Ingratitud. ¿Qué más? Señor, retroceso, desagradecidos. La palabra clave, mis hermanos, aquí es infiel, infieles. De hecho les dejé la trampa ahí. Infidelidad es lo que el Señor está acusando aquí. Infidelidad. Y esto es muy curioso, porque si en este tiempo, mis hermanos, ustedes, si yo le preguntáramos a un israelita que está viviendo aquí en esta profecía de Isaías, y le preguntamos: pero venga, ¿ustedes por qué son tan infieles? Ellos dirían: ¿pero infieles? Si nosotros seguimos ofreciendo holocausto, vamos al templo, hacemos ayuno, hacemos oración,
ofrecemos sacrificios, infieles. No, ¿cómo así? Pero el Señor está diciendo que esto es un asunto de infidelidad. Y vamos a estar viendo más adelante entonces cómo es que este pueblo, si hacían todas estas cosas, y probablemente si uno encaraba a un israelita de ese tiempo y le decía, pero usted ¿por qué es tan infiel? Probablemente le iba a decir, pero ¿cómo que infiel? Si mire todo esto. Y te iba a empezar a enumerar un montón de cosas. Pero desde ya el Señor recarga, el problema es infidelidad. Si hay algo, mis hermanos, del carácter de Dios que debemos pensar, es que el Señor se toma muy en serio la infidelidad. Cuando nosotros vamos tras otra cosa que no es Él. Hay algo que le encanta al Señor, hermano, y es destruir cosas que están en su primer lugar. Moisés está allá en el monte Sinaí, escribiendo las tablas de la ley. Y en medio de que escribe, es como que el Señor le dice a Moisés, para. Vamos a hacer una pausa activa, vamos a estirarnos un ratico, deja de escribir, porque es que estos israelitas se pusieron a hacer un ídolo allá abajo. Entonces, pare, deje de escribir ahí y vamos a bajar a solucionar este asunto. Y baja y soluciona este asunto. Si hay algo que Dios le da importancia, hermanos, es a la fidelidad de su pueblo. Si hay algo que a Dios le encanta, le fascina, es derribar ídolos. Puedes continuar, hermano. Tenemos entonces consecuencias de esa infidelidad. Versículos 5 al 9. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asoladas como con asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enredada en viña y como cabaña en melodar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Qué es lo que hace diferente a la nación en medio de todo este panorama que está hablando el profeta? Infidelidad y las consecuencias de su infidelidad. La tierra está destruida, las ciudades en fuego, todo está por el piso. Pero ¿qué es lo que hace diferente a este pueblo de Sodoma y Gomorra? Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma y Gomorra fuéramos. El Señor promete dejar un remanente de Israel, una pequeña semilla que va a continuar siendo fiel, una pequeña semilla que va a seguir adelante. Y aunque todo esté desolado, va a haber esperanza. Y más que una promesa, esto es un llamado a permanecer en medio de todo este contexto como una simiente, un renuevo para el Señor. Recuerdo hace tiempo por Bogotá, no sé si por acá llegó la noticia, hubo un incendio forestal y se incendió toda una cordillera. Y mandaban las fotos de toda esa montaña, toda incendiada. Y pues había, como es un páramo Bogotá alto, entonces habían muchos frailejones y mostraban como la foto de todos estos frailejones totalmente calcinados por el incendio. Pero fue increíble ver que a la semana volvían a pasar la noticia y mostraban el monte, claro, todo peladero, todo quemado, y en medio de los frailejones, de la mitad, brotaba una florecita amarilla. De todos esos frailejones calcinados, empezó a brotar como una florecita amarilla. Un renuevo que daba esperanza a la vida de esa cordillera. Que aunque todo estaba destruido, de la mitad, hermano, del frailejón empezaba a nacer así una florecita. Si no fuera por ese renuevo, porque el Señor nos ha dejado un pedacito pequeño, dice la Escritura, nos dejó un resto pequeño, como Sodoma y Gomorra fuéramos. Y es el llamado a nosotros a hacer ese renuevo pequeño, ya no como el pueblo de Israel, sino como iglesia, en medio
del mundo ser ese renuevo que da vida y esperanza. Continuemos, hermano. Continuamos desarrollando la idea que planteamos al principio. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Y bueno, lo primero que uno se pregunta aquí es, ya va, ¿qué pasó? Estábamos hablando de Judá y Jerusalén, ¿no? ¿Por qué decimos príncipes de Sodoma? Y príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Cómo así Sodoma y Gomorra si estábamos hablando de Judá y Jerusalén? Ya el profeta en el versículo anterior hizo un símil, una alegoría, comparando la nación con Sodoma y Gomorra. Entonces, de manera figurativa, eso es algo que los profetas hacen muchísimo, hablar de manera figurativa y poética, está introduciendo Sodoma y Gomorra como una alegoría de manera figurativa refiriéndose al pueblo de Israel, porque así como eran ellos de desobedientes, así está siendo la nación ahorita. Entonces por eso dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendan vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué nos deja, mis hermanos, ver esto en cuanto al trato de Dios para con su pueblo? Esto nos deja ver, mis hermanos, versículo 11 al 15, que Dios aborrece la religiosidad hipócrita. Porque como decíamos hasta este momento, si enfrentamos un israelita que está viviendo este tiempo y le preguntamos por qué son tan infieles, van a empezar a recitar cosas de su liturgia, cosas de su religión, y van a decir, dice el Señor aquí, se reúnen, hacen fiestas solemnes, presentan incienso, presentan ofrenda, hacen ayuno, hacen oraciones, hacen peticiones a Jehová. Imagino que estas serían todas las cosas que empezarían a sacar. Infieles nosotros, pero ¿cómo si? Y empezaban a enumerar. Pero el Señor deja ver aquí que aborrece, está hastiado de cualquier tipo de religiosidad hipócrita, que no va acompañada de obras de justicia. Es el mismo planteamiento que tiene Santiago después. Por eso debemos entender el Nuevo Testamento como la interpretación correcta del Antiguo. Santiago plantea esto mismo y dice, ustedes se reúnen, pero hay pleitos y disensiones, y termina diciéndoles, ¿ustedes quieren saber cuál es la religión pura y sin mácula delante de Dios? Ame a las viudas y a los huérfanos. Obras de justicia. Lo que el Señor presenta aquí es que la religiosidad solo va a ser buena si viene acompañada de obras de justicia y no reemplazando estas. Continúa el Señor diciendo, verso 16. Continuemos, hermano. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio. ¿Y qué deben empezar a hacer? Congréguense más, den más sacrificios, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como en la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El Señor hace una invitación al pueblo a que se arrepienta de su infidelidad, que dejen su religiosidad hipócrita y empiecen a ser fieles a Dios. Y algunas Biblias como la mía colocan llamado al arrepentimiento verdadero. Dice mi Biblia ahí empezando el versículo 10. Yo le titulé una advertencia de arrepentimiento, porque aunque el Señor está invitando a arrepentirse, coloca una advertencia de qué pasaría si. Verso 19: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. O se arrepienten o la cosa no va a mejorar, y más bien se va a poner mucho peor. O regresan su corazón a la verdadera fidelidad al Señor, o la cosa va a ir de mal a peor. Continuemos, hermanito. Perdón. Entonces, podemos continuar en la lectura diciendo que en este momento el Señor, puedes dejar esa imagen, hermano, gracias, que en este momento el Señor vuelve al problema original del pueblo y nos va a ratificar su problema. Versículo 21: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Hermano, yo no sé a usted esto que le dice en cuanto al carácter de Dios. Yo no sé esto a usted qué le deja entrever en cuanto al sentimiento de Dios hacia las prácticas de Israel. Yo no sé a usted esto qué le permite conocer en cuanto al corazón, en cuanto a la mente de Dios. No sé de usted cómo esto le permite ayudar a ver lo repugnado que está el Señor de todo esto que está sucediendo con su pueblo. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, me volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Eso nos deja, mis hermanos, ver una vez más que el problema de Israel tenía que ver con la fidelidad al Señor. Desde el versículo 21, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Antes habitó la justicia, ahora hay infidelidad. Y deja ver que para este pueblo hay dos caminos. El Señor promete restablecerles. Por tanto, dice el Señor de los ejércitos, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Verso 25, me volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. El Señor
promete restaurar la nación de Israel, pero deja dos caminos: o siguen como están, o toman este proceso de purificación del Señor. Pero el versículo, miremos lo que dice el versículo 26: restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. ¿Qué nos deja ver esta afirmación del verso 27? Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Eso nos deja ver, mis hermanos, que esta promesa, más que una promesa, es un ofrecimiento. El Señor está diciendo: ustedes necesitan arrepentirse. Si se arrepienten, yo restablezco, yo los limpio. Pero si no lo hacen, no va a suceder eso. Porque note que dice convertidos, hermano, los que decidan convertirse. Por eso es un ofrecimiento, porque yo no puedo decir: como soy israelita, entonces el Señor me va a purificar. Como yo soy israelita, el Señor va a volver mis jueces como lo eran antes. No, note que dice: los convertidos serán rescatados con justicia. Entonces yo no me puedo refugiar ni en mi religiosidad ni en mi origen, sino en el arrepentimiento genuino. Y eso lo confirma el versículo 28. Entonces os avergonzarán las encinas, versículo 28. Pero los rebeldes y pecadores, estos rebeldes y pecadores también son israelitas. Estos rebeldes y pecadores también son parte del pueblo de Dios. ¿Y qué dice de los rebeldes y pecadores? Aún serán quebrantados y los que dejen a Jehová serán consumidos. Estos que serán consumidos también son israelitas, también son pueblo de Dios. Entonces nótese que la limpieza no va a ser por ser judío, va a ser por ser convertido. Los rescatados de Sión van a ser rescatados con justicia porque son convertidos, no porque son judíos, no porque son religiosos, sino por su arrepentimiento, por su conversión de corazón. Entonces os avergonzarán, pero los rebeldes desde el 28 y los pecadores, que ya dijimos también son, esos rebeldes y pecadores son israelitas, aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y se os afrentarán los huérfanos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas, y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Hermanos, ya para empezar a hacer conclusiones y ir avanzando en el objetivo de este estudio, ¿qué nos deja ver esto en cuanto a cómo es Dios? ¿Qué nos deja ver esto de su carácter? ¿De qué le gusta a Dios? Porque cuando empezamos a tener una relación con alguien, uno empieza a conocer cómo es y uno intenta agradar a esta persona, ¿no? En lo que le gusta, en lo que Él es. Esto nos deja entender de Dios, aparte de lo que Él hace, de cómo procedió con este pueblo, nos deja entender que Dios aborrece la infidelidad y por el contrario, ama la fidelidad. Y desde ya nosotros podemos empezar a hacer aplicaciones a nuestra vida. Jesús hizo muchas afirmaciones referentes a este tema que retumban en la mente de la iglesia. La mujer sorprendida en adulterio, escribiendo él allí, la perdona, le dice: yo no te juzgo, vete y no peques más. Sonido. Fidelidad. Creo que se está descargando, hermanito. El Señor Jesucristo también
porque separados de Él, nada podéis hacer. No se separen de Él, porque nada pueden hacer. Fidelidad. Habla de fidelidad al Señor. Obediencia, fidelidad. Eso quiero más que sacrificios, dice el Señor. Padre, gracias porque nos dejas conocerte a esta creación. Es un privilegio para nosotros. ¿No te diste a conocer a la naturaleza? ¿No te revelaste al mar, al cielo? ¿No te revelaste a los animales? Te revelaste a nosotros. Mostraste tu carácter. Ayúdanos a permanecer fieles. Y qué fácil nuestro corazón nos engaña pensando que somos fieles por liturgia religiosa. Ayúdanos a limpiarnos, a arrepentirnos, para que seamos restaurados. Y perdona porque conocemos tan poco de ti. Y perdona porque tanto desinterés mostramos en conocer quién eres. Tú mostraste iniciativa, interés en conocer al hombre, en acercarte a él. No solo en acercarte, sino que quisiste que tu Hijo se hiciera uno de nosotros. No solo se acercó, sino que empatizó, se puso en nuestro lugar. Sin embargo, nosotros mostramos tanto desinterés en conocerte a ti. Parece que nos tienes sin cuidado, lo que piensas, lo que opinas, tu personalidad, tu manera de actuar, tu corazón. Y hemos hecho para nosotros reglas de justicia, tal vez para lidiar con nuestra conciencia, tal vez para creer que hemos hecho las cosas bien. Pero le dijiste al pueblo que estabas hastiado de su liturgia, de sus reuniones, de sus sacrificios, de su vino, de su incienso, y que solo pedías de ellos un corazón fiel. Perdona porque así como Israel, la iglesia también es un pueblo. Y nos ufanamos, nuestro corazón se llena de orgullo, diciendo que somos el pueblo de Dios, linaje escogido, nación santa. Y como pueblo somos tan infieles. Y como pueblo, qué poco nos acercamos a ti, qué poco nos interesa conocerte, y nuestra mente se desvía a otro montón de cosas. Ayúdanos, por favor, a tomar el ejemplo del pueblo de Israel y ser fieles a ti. Te lo pedimos en humildad, en el nombre de tu Hijo.